Así como el Gobierno de México, en este espacio también estamos estrenando una sección que es el Post, quién es quién en las mentiras, un análisis que estaremos haciendo semanalmente con diferentes voces del periodismo mexicano. Y arrancamos hoy con Luis Guillermo Hernández, quien es un periodista independiente y a quien le agradecemos muchísimo su presencia, además, en este espacio, después de año y medio sin salir, ¿no, Luis? Es la primera vez. Muchas gracias, Luisa, por este reestreno de la presencia física y en vivo. Bienvenido, con sana distancia, por supuesto, pero bueno, tratando de retomar un poquito de normalidad. Luis, pues hay un montón de debate respecto a esta sección, ya 2 veces utilizada en Palacio Nacional. Creo que el primer debate es el de fondo, ¿se vale o no se vale que desde la presidencia se desmienta o se confronte a lo publicado por la prensa? Y un segundo debate, me parece, es la forma en la que se está haciendo, ¿no? Si quieres, empezamos por ahí. ¿Se vale? ¿No se vale? Cuando hablamos de la prensa, a veces pensamos en la prensa libre, que sería lo ideal, pero la prensa también puede ser prensa de algún interés. Entonces, ¿qué papel juega el gobierno en esta situación? Creo que es muy importante definir este asunto como lo planteas, porque para muchos el debate es que el gobierno no puede enfrentar a la prensa porque es un enfrentamiento desigual, porque el poder presidencial es demasiado fuerte para el poder mediático. Pero en realidad tenemos que reconocer también que la industria mediática es un poder en sí mismo y un poder dependiente de poderes económicos mucho más poderosos a veces que los poderes políticos. Y entonces estamos hablando de una lucha de fuerzas muy significativa. Pero también tenemos que entender otra cosa. El gobierno mexicano, como representante de la sociedad mexicana, está obligado a defender los preceptos constitucionales, entre ellos la libertad de expresión y la libertad de información, que son 2 garantías que están consagradas en nuestra Constitución. Y en muchos casos, sobre todo en este asunto de las noticias falsas, son preceptos que pues quedan cancelados por la acción o la inacción de muchos medios de comunicación. Es muy importante tomar ese punto como referencia, Luisa, porque a partir de ahí podemos entender la lógica de esta dinámica de verificar, de señalar a los medios que mienten o que tergiversan la información. Ahora, yo entiendo el punto de si el gobierno señala a los medios de comunicación, independientemente les pone en la mira pública, y vivimos en un país con pues muchos peligros para ser periodista. Pero la realidad es que no pone a todos los medios sobre la mira pública, ¿no? Entonces ahí también yo diría, ¿siempre es coartar la libertad de expresión o podría caer en coartar la libertad de expresión señalar a ciertos medios? Y también eso, ¿por qué solo señala a algunos? Porque se le critica en medios independientes, se le critica en cadenas nuevas que estamos empezando y nunca nos señala. Hay como también una agenda, digamos, de, no quiero decir viejos conocidos, pero sí, la verdad, solo ha señalado a ciertas figuras. Quizá también se deba al hecho de que señala a quienes deliberadamente mienten, Luisa, porque esta es una cuestión que no es de hoy, no es nueva. Muchos de quienes hemos estudiado los medios de comunicación a lo largo del tiempo, pues tenemos muy identificado y muy claramente señalado que hay un núcleo del ecosistema mediático mexicano, Luisa, que se ha dedicado a mentir durante años, durante décadas. No es casual, en realidad, esta posición. Pienso, por ejemplo, en los nombres que mencionó hoy el presidente de la República, los medios que fueron evidenciados hoy como parciales o como tendenciosos o como proclives a criticar solo a un espectro político del escenario mexicano. Son exactamente los mismos medios que en el 88 se opusieron a Cuauhtémoc Cárdenas, por ejemplo. Estamos hablando de 30 o 40 años de una misma dinámica informativa en contra de una línea de pensamiento, en contra de una posición ideológica, y eso no es nuevo. Claro. Ahora, como bien decías, el Estado mexicano tiene que salvaguardar los derechos de la ciudadanía a estar informada, y yo ahí sí creo que sí le atañe la información también, pues si hay información, sobre todo en un momento tan delicado que puede volverse una infodemia, tienen que entrarle al quite, pero ¿cómo garantizamos, digamos, también que esto no se pueda volver ya un tema así de censura? A mí no me lo parece, porque creo que la confrontación es transparente, es decir, yo digo, tú dices, y ahí están todos los argumentos, ¿no? Pero la verdad es que sí hay también este temor, ¿no?, de que pueda escalar, digamos, algo que termine siendo peligroso para la prensa. ¿Lo ves así? Me parece que puede haber un peligro cuando se extrapola la interpretación que se hace de los asuntos y se cae en lo subjetivo, que fue lo que ocurrió en la primera sesión del quién es quién. La encargada de dar a conocer la información, pues básicamente editorializó
Básicamente, él emitió opiniones subjetivas sobre los periodistas y los medios. Y me parece que eso le resta no solo calidad al diálogo, sino contundencia a la presentación de los asuntos. La dinámica hoy, en la segunda sesión de este ejercicio, fue completamente distinta. Sí. Ya no hubo una posición editorial enfática, hubo la presentación de datos, además datos cuantitativos. Y además de un tercero, ¿no? Fue un, digamos, un análisis hecho por un ente autónomo. Y me parece que el gobierno mexicano hace muy bien en atender la recomendación que emitió el encargado de Asuntos Mediáticos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la semana pasada, cuando sugirió al gobierno adoptar criterios más objetivos, que los hay, sí, para analizar a los medios de comunicación y para analizar la perspectiva mediática desde cualquier posibilidad, sin afectar la línea de la libertad de expresión de los medios y sobre todo sin contravenir esta libertad explícita que debe garantizar el propio gobierno, ¿no? Tienes razón, se vio el cambio, como dices, de la primera, que hasta caía en un tono medio chistoso, satírico. Claro. Y esto que fueron, incluso hubo derecho a réplica, que también me parece muy bien, está bien que se le dé en el mismo espacio, con el mismo foro, la réplica. Y esta presentación que dices muy claramente, ¿no? De datos objetivos, cuantitativos sobre la cobertura. Te preguntaría, para ir perfilando el cierre, Luis, ¿tú consideras que hay libertad de expresión en México? Y una segunda pregunta para economizar el tiempo. ¿El presidente debería ser más enfático, digamos, en condenar los ataques a la prensa por, digamos, parte del crimen organizado, ciertos alcaldes en algunas zonas del país? Porque la crítica es esta, que se mantiene como pues muy lejano de la prensa en general, en un momento en el que también es su obligación arroparnos, ¿no? A todos, la verdad, opositores y quienes abiertamente también le apoyan, porque los hay. Quienes sufrimos el acoso, la censura en los gobiernos de Vicente Fox, de Felipe Calderón, de Peña Nieto, Luisa, no podríamos de ninguna manera comparar esos gobiernos con lo que vivimos hoy en materia de libertad de expresión. Me parece que es un cambio sustancial y hay que reconocerlo. Me parece también que el presidente se desgasta demasiado en esta confrontación personal con ciertos medios, sin llegar a aterrizar realmente en lo que podría ser una extraordinaria política pública de relación con los medios de comunicación y democratizar esta relación con los medios de comunicación. Me parece también que es un buen momento para que la sociedad mexicana discuta sobre la realidad de sus medios, los democratice, obligue a los medios a transparentar sus procesos editoriales, sus procesos económicos y también que sea un momento para que la sociedad exija la pluralidad ideológica que no existe en la gran mayoría de los medios de comunicación. Sí, a veces se habla de que hay polarización ahora, pero en mi perspectiva, más bien antes no se escuchaban la mitad de las voces, ¿no? Exacto. Y eso sin duda es bueno. Y pues sí, la invitación a nuestra audiencia que continúe con esta lupa, interactuando con nosotras, con nosotros, y a exigirnos a la prensa y al gobierno por igual, porque efectivamente ambas partes tenemos la obligación de dar un servicio público. Luis, ¿dónde te leemos? ¿Dónde interactuamos contigo? ¿Dónde te escuchamos? Pues estoy en las redes sociales, Luis Hernán, en el canal de YouTube Luis Guillermo Hernández, Sexta W. Estamos intentando crear pues lo que hace también La Octava, una alternativa de información, una alternativa para que la gente salga de este cerco de ideología y de pensamiento único, y pues estamos intentando hacer camino al andar. Pues muchas gracias por esa consideración sobre nuestro trabajo y muchas gracias por haber venido el día de hoy, Luis. Muchísimas gracias, Luisa. Gracias a ti también. Con esto vamos a hacer una